Sean todos bienvenidos. Los saluda Huitzol Aquino. En esta ocasión hablaremos acerca de los conceptos básicos de investigación. Los contenidos temáticos que abordaremos serán el concepto de estudio científico, el concepto de teoría, de ley. Revisaremos algunos ejemplos de ley que nos permitirán comprender con mayor claridad qué es una ley. Revisaremos el concepto de variables, los tipos de variables y obviamente también proporcionaremos algunos ejemplos de variables que nos permitirán comprender con mayor facilidad dicho concepto. Revisaremos los enfoques que existen dentro de la investigación científica. Hablaremos acerca de los métodos de captación de información o también conocidos como instrumentos de recolección de datos. Por último, hablaremos acerca de los pasos para poder desarrollar una investigación científica. Comencemos. El primero de los aspectos que abordaremos es ¿qué es la investigación científica? Se puede entender a la investigación científica como un proceso que mediante la aplicación del método científico de investigación procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Dicho de una manera más simple, la investigación científica consiste en la aplicación del método científico para poder generar o producir el conocimiento. ¿Qué es una teoría? Se puede decir que una teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento. Dicho de otro modo, una teoría es una explicación lógica respecto a un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor. Esta explicación lógica únicamente puede ser llevada a cabo a través de la aplicación del método científico. El método científico es el único método válido para poder desarrollar teorías. Y recordemos que una teoría consiste en una explicación lógica de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Ahora veamos qué es una ley. Una ley científica puede ser entendida como la proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores. Las leyes científicas hacen referencia a reglas y normas constantes e invariables de las cosas, surgidas de su causa primera o de sus cualidades y condiciones. Las leyes científicas pueden ser naturales cuando hacen referencia a los fenómenos de la naturaleza, o bien pueden ser leyes de comportamiento cuando hacen referencia a los diferentes fenómenos sociales. Revisemos ahora algunos ejemplos de ley. La segunda ley de Newton dice: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta es una ley debido a que ocurre siempre de forma invariable y hace referencia a que todo objeto que se encuentra en estado de reposo y al cual se le imprime una fuerza, ese objeto abandonará su estado de reposo para ponerse en movimiento. Todos los objetos que tú te puedas imaginar en este momento que se encuentren en un estado de reposo
son susceptibles a ponerse en movimiento si se les imprime una fuerza. Tu casa, por ejemplo, en este momento se encuentra en un estado de reposo. Las paredes se encuentran estáticas. Sin embargo, si en este momento comienza a ocurrir un temblor, las fuerzas de la tierra imprimirán en tus paredes una fuerza, y esa fuerza hará que tus paredes comiencen a moverse de un lado a otro debido a la fuerza producida por el temblor o terremoto. Un vaso con agua que se encuentra estático en tu mesa comenzará a moverse toda vez que se le aplique una fuerza, toda vez que alguien lo tome para poder llevarlo de un lugar a otro. Un balón de fútbol, por ejemplo, que se encuentra en la cancha estático, comenzará a moverse cuando alguien lo patee. Por esta razón, las leyes ocurren siempre de forma invariable. La tercera ley de Newton dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en un sentido opuesto. Imaginemos que en tu hogar te piden mover un sillón del lugar. Ese sillón, obviamente, se encuentra en un estado de reposo. Sin embargo, cuando tú comienzas a empujar el sillón, obviamente imprimes en ese sillón una fuerza, y esa fuerza hace que ese sillón comience a moverse. Sin embargo, cuando empujas el sillón hacia adelante, el sillón también te empuja a ti en la dirección contraria. Retomemos el ejemplo del balón. Cuando un sujeto patea un balón, imprime una fuerza en ese balón que hace que abandone su estado de reposo para ponerse en movimiento. Sin embargo, en el pie del sujeto que patea el balón, se imprime también una fuerza contraria que hace que el pie se mueva ligeramente. Recordemos que las leyes ocurren siempre de forma invariable y expresan la relación causa y efecto que ocurre entre dos o más factores. Ahora veamos qué es una variable. Una variable puede ser entendida como las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante un proceso de investigación. Dicho de una manera mucho más simple, una variable es la característica o propiedad que posee todo objeto, toda persona, todo ser vivo y todo fenómeno. Dichas características o propiedades pueden ser observadas, medibles, cuantificables y además pueden ser modificadas. Estas variables son indispensables para poder generar el conocimiento y poder comprender los distintos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Dentro de la investigación científica existen dos tipos de variable: la variable independiente y las variables dependientes. Veamos en qué consisten cada una de estas variables. Las variables independientes ocasionan cambios en las variables dependientes. Las variables independientes son manipuladas para
poder explicar el fenómeno observado. Por su parte, las variables dependientes son de interés principal, es decir, constituyen el objeto, ser vivo o fenómeno estudiado. Son variables modificadas por las variables independientes y representan al desenlace o resultado que se pretende explicar o estimar en un estudio. Revisemos algunos ejemplos de variable. Imaginemos que un investigador desea estudiar a un grupo de estudiantes del CONALEP. Recordemos que las variables se encuentran conformadas por un conjunto de características o particularidades propias de un objeto, ser vivo o fenómeno. Los estudiantes del CONALEP poseen un conjunto de características específicas, como por ejemplo, el lugar de residencia. Todos los estudiantes viven en una calle, en un callejón, en una colonia, en un barrio, en una comunidad, en un pueblo o en una ciudad. Cada estudiante vive en diferentes lugares y en diferentes zonas. Todos los estudiantes del CONALEP poseen un peso y talla específicas. Obviamente todos los estudiantes del CONALEP escuchan música, sin embargo, algunos estudiantes prefieren la música de banda o la música pop, rock, reggaetón o coreana. Cada estudiante posee un conjunto de características y particularidades específicas que nosotros podemos observar, medir y manipular para poder comprender mejor el fenómeno estudiado. Revisemos ahora en qué consisten los enfoques de investigación. Dentro de la investigación científica existen dos tipos de investigación: la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Revisemos cuáles son las características de cada uno de estos tipos de investigación. La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para poder probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos fundamentados siempre en la medición de variables para poder comprobar hipótesis. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números o cantidades y se deben analizar haciendo uso de métodos estadísticos. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, o también llamadas hipótesis, y de estudios previos, también conocidos como teorías. La investigación cuantitativa intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, también denominado muestra, a una colectividad mayor, también conocida como universo o población. Con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Por su parte, la investigación cualitativa puede ser entendida como un conjunto de métodos de investigación basados
principalmente en la observación, que se utiliza para comprender con profundidad un fenómeno sin utilizar datos numéricos. Revisemos ahora en qué consisten los instrumentos de captación de información, o también conocidos como instrumentos de recolección de datos. Revisaremos principalmente tres: los cuestionarios, las entrevistas y la observación. Los cuestionarios se encuentran conformados por un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que pretenden ser medidas. Los cuestionarios pueden incluir preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y de analizar. Un ejemplo de pregunta cerrada se lleva a cabo cuando en un cuestionario se nos pregunta nuestro sexo. Únicamente tenemos dos opciones de respuesta: contestar que somos hombres o mujeres. Por su parte, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta y son muy útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Un ejemplo de este tipo de preguntas se puede llevar a cabo cuando nos preguntan cuál es nuestra comida preferida. De esta manera podemos mencionar cualquier tipo de platillo, y si le preguntamos a 1000 personas cuál es su tipo de comida preferida, probablemente podamos obtener 1000 respuestas distintas. Revisemos ahora en qué consisten las entrevistas. Las entrevistas son un proceso de interacción cara a cara en el que un entrevistador formula una serie de preguntas a un entrevistado con el propósito de recabar información sobre uno o varios temas. Por otra parte, la observación consiste en un método de recolección de datos en el cual se lleva a cabo un registro sistematizado, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables. Ahora, revisemos de forma breve los diferentes pasos para poder llevar a cabo la investigación científica. Se dice que toda investigación científica surge a partir de una idea. Cuando el sujeto se encuentra ante una situación que desconoce, inevitablemente comienza a pensar en diferentes explicaciones que le permitan comprender el fenómeno observado. Una investigación puede surgir también a partir de un problema o una necesidad. Cuando el individuo se encuentra ante un problema o necesidad, comienza a generar una serie de ideas que le permitan solucionar ese problema o satisfacer la necesidad que le aqueja. La segunda fase o etapa consiste en el planteamiento del problema. El sujeto debe de saber reconocer cuáles son los límites del problema y las diferentes características que ese problema posee, así como sus múltiples consecuencias. La tercera fase o etapa consiste en la revisión de la literatura. Obviamente, cuando el ser humano se encuentra ante un fenómeno desconocido, inevitablemente trata de comprender ese fenómeno y probablemente el ser humano comience a buscar información que le permita poder comprender ese fenómeno.
Probablemente cuando te encuentras ante una situación desconocida, hagas uso de tu celular para buscar información en internet que te ayude a comprender mejor las cosas. O acudas a la biblioteca y revises en los libros información que te pueda ayudar a comprender el fenómeno desconocido. O bien, puedes incluso preguntarle a tus padres o a alguien más conocedor o experto para que te proporcione una explicación respecto a ese fenómeno que observas y que desconoces. La siguiente fase o etapa corresponde a la formulación de hipótesis. Comienzas a formular una serie de posibles explicaciones respecto al fenómeno que te encuentras observando, estudiando o investigando. La siguiente fase o etapa consiste en la selección de la muestra, es decir, en la selección de una porción representativa del fenómeno observado para poder llevar a cabo las diferentes pruebas y experimentaciones. La siguiente fase o etapa consiste en la recolección de datos. En esta fase, el investigador pone en práctica una serie de instrumentos de recolección de datos que le permiten recabar la mayor cantidad de información posible respecto al fenómeno estudiado. Por último, tenemos la etapa de análisis de datos e interpretación de los resultados. Una vez que se han recabado la mayor cantidad de datos posibles respecto al fenómeno estudiado, hacemos un análisis minucioso y detallado de esos datos para poder comprobar nuestras hipótesis y poder formular leyes o teorías. De esta manera, podemos resumir el proceso de investigación científica. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Por favor, comenta presente en la sección de comentarios. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.